Buenas a todos, bienvenidos al canal de Principality. Soy Depression y hoy vamos a contar la historia de la organización que prácticamente inventó los eSports como conocemos a día de hoy. Nos situamos en el año 1997, cuando apenas se había inventado Internet y los que disfrutaban de los videojuegos eran mal vistos y llamados de manera despectiva como frikis. En Oberhausen, Alemania, los hermanos Reichert y unos amigos decidieron que jugar al Quake no era suficiente y fundaron algo conocido como Scrot Commando. El nombre venía de lo que gritaban al usar la escopeta de doble cañón en Quake. Pronto se dieron cuenta de que SK Gaming sonaba mucho más profesional y empezaron a fichar a los mejores de cada juego. Fueron los primeros en casi todo. Los primeros en dar contratos profesionales en 2003 y los primeros también en tener un equipo femenino. Antes de meternos en League of Legends hay que apreciar un poco lo que han hecho en otros títulos. En Counter-Strike han competido en 10 temporadas en Tier S, de las cuales han ganado 8 y su peor resultado ha sido un tercer puesto. En FIFA también ganaron todo lo que se podía ganar durante años. Incluso en World of Warcraft tienen más de un World First, matando jefes imposibles antes que nadie en todo el planeta, siendo los primeros en matar a Kil'jaeden en The Burning Crusade, destrozando a la hermandad Nihilum, que era la que dominaba en esa época. Como veis, ya venían con ese aura de campeones mucho antes de que existiera la LCS o la LEC. SK Gaming siempre ha tenido ese ojo clínico para fichar a los que más tryhardean y convertirlos en estrellas mundiales. Pero en septiembre de 2010 decidieron que era el momento de entrar en un juego que estaba empezando a volverse un fenómeno mundial, League of Legends. No tardaron en darse cuenta de que para reinar en Europa necesitaban a los mejores talentos de la escena competitiva. En diciembre de ese mismo año hicieron un movimiento maestro y ficharon a los integrantes de Team Dimello. Entre esos jugadores estaba un joven madrileño que iba a cambiar la historia del club para siempre, Carlos Ocelote Rodríguez. Ocelote no era solo un maestro de la mid lane, sino que tenía un carisma que hacía que todo el mundo quisiera ser de SK. Junto a él estaba otra leyenda española, Aranae, que se encargaba de dominar la jungla y ser un pilar para la moral del equipo. Ese primer SK Gaming era puro fuego. Una mezcla de talento bruto y ganas de comerse el mundo entero en cada partida. La etapa de Ocelote en SK Gaming fue algo de otro planeta, un auténtico fenómeno de masas que no se ha vuelto a ver. Carlos era el rey del marketing, vendían bufandas en masa y su stream era uno de los más vistos del mundo. See, that level 13, level 14, 14 doesn't matter. It's gonna be 3, 2, 1. Okay guys, I go AFK. See you tomorrow. Pero no era todo postureo, era un mid laner que daba miedo, especialmente con su mítica Casiopeia. En 2011 ya estaban en los torneos internacionales como la IEM en Guangzhou, donde quedaron en tercera posición. Eran tiempos de cambios constantes, donde los equipos se hacían y se deshacían en cuestión de semanas según los resultados. Llegó 2012 y con él la oportunidad de ir al segundo mundial de la historia, el Season 2 World Championship en Los Ángeles. Para clasificarse tuvieron que estompear en Colonia, ganando los favoritos en una serie totalmente sublime. SK Gaming llegó a las finales regionales y se plantó en el mundial como uno de los favoritos de Europa junto a Moscow 5. Sin embargo, el mundial fue un duro golpe, porque no ganaron ni una sola partida contra los equipos asiáticos. Aún así, la marca SK Gaming ya era un gigante, y Ocelote era la cara visible de una industria que no paraba de crecer. Pero como en toda buena historia de héroes, siempre hay un momento de sombra que te marca para toda la vida. El backdoor de XPK. Enero de 2013, Polonia. Un estadio lleno que iba a quedar grabado a fuego. SK Gaming se enfrentaba a Fnatic en una partida igualadísima, donde cualquier error te mandaba a casa. La partida parecía estar controlada por SK. Estaban a punto de tirar el nexo de Fnatic y Ocelote ya saboreaba la victoria. Pero entonces ocurrió lo imposible, lo que nadie vio venir, excepto un genio murciano llamado XPK con su Kassadin. Mientras que SK asediaba la base de Fnatic, XPK se coló por detrás y empezó a pegarle al nexo de SK Gaming sin que nadie le viera.
Cuando se dieron cuenta, Kevin intentó volver para pararlo, pero Xpeke bailó alrededor del nexo con una de las jugadas más legendarias de la historia de League of Legends. El nexo explotó, Fnatic ganó y la imagen de Ocelote llorando desconsolado dio la vuelta al mundo entero en segundos. Esa jugada, el backdoor de Xpeke, es probablemente el momento más icónico de la historia del League of Legends competitivo. Para SK Gaming fue un golpe anímico brutal del que les costó recuperarse durante todo el split de primavera de 2013. A pesar del tercer puesto en la temporada regular, en los playoffs no pudieron brillar y se quedaron con un sabor amargo. Ocelote empezó a sentirse quemado por la presión y el nuevo formato de la LCS, que era mucho más exigente que los torneos de antes. A final del verano de 2013, tras quedar séptimos y tener que jugar promociones para no bajar, Carlos Ocelote decidió que su etapa en SK había terminado. La salida de Ocelote supuso el fin de una era, pero SK Gaming no se iba a rendir tan fácilmente, y ya preparaba una resurrección. Muchos decían que SK sin Ocelote estaba muerto, pero de la nada sacaron un split de primavera de 2014 espectacular. Ficharon a Enrated como support y el equipo empezó a jugar un macro que sorprendió a sus rivales. Candy Panda estaba en su mejor momento y se llevaron el primer puesto de la fase regular de la LCS por delante de Fnatic. Llegaron a la final, pero Fnatic les ganó 3-1, demostrando que estaban a un solo paso de ser los reyes absolutos de Europa. En el split de verano mantuvieron el nivel y consiguieron el tercer puesto, asegurando la plaza para el Mundial de 2014 en Corea. Pero lo que pasó ese Mundial fue algo que nadie podía imaginar cuando se subieron al avión. Su jungla estrella tuvo un comportamiento tóxico en el servidor de entrenamientos de Riot, y este recibió una sanción de 3 partidos. Tuvieron que jugar con Gilius como sustituto de emergencia en las primeras partidas, y esto les rompió todo el gameplay. Perdieron partidas que deberían haber ganado, pero cuando su jungla volvió demostraron que tenían el nivel de sobra para estar ahí. Ganaron al team solo mid, pero no fue suficiente para pasar de ronda, y terminaron el mundial en 9ª posición. Aún así, ese equipo de 2014 demostró que SK Gaming podría ser competitivo sin depender de una sola estrella mediática. Después de ese mundial, las cosas empezaron a torcerse de nuevo, y la organización entró en una etapa muy oscura y difícil. El 2015 fue un año para olvidar. Pasaron de estar en el mundial a bajar a la Challenger Series, que para quien no lo sepa es una especie de segunda división en la LCS. Perdieron la plaza en la LCS tras una temporada regular desastrosa y un torneo de promoción donde estaban totalmente perdidos. Fue un palo durísimo para los fans. Ver esta organización tan histórica fuera de la máxima competición europea dolía. Durante un tiempo SK Gaming desapareció del LoL de primer nivel, centrándose en otros juegos para sobrevivir. Mientras tanto, Ocelote fundaba G2 Esports y empezaba a ganarlo todo, convirtiéndose en el nuevo rey de Europa con su propio club. Fueron años de mucho trabajo en ligas menores, intentando reconstruir un proyecto sólido que convenciera a Riot Games. No fue hasta 2018 cuando empezaron a asomar la cabeza de nuevo, ganando torneos regionales en Alemania y preparando el terreno. Riot anunció que la LCS pasaría a ser la LEC, con un modelo de franquicias, y SK Gaming presentó un proyecto que ilusionaba y mucho.
fueron seleccionados entre cientos de candidatos para volver a la élite, demostrando que su nombre todavía tenía mucho peso. El regreso en 2019 fue por todo lo alto, fichando a las mejores promesas de la escena europea para dar la sorpresa. Ficharon a Selfmade, un jungla que era una auténtica bestia y venía de dominar en las ligas nacionales. Hablar de Werlib es hablar de su Jax. Su dominio con este campeón era tan absoluto que obligaba a los equipos rivales a gastar un baneo de forma casi sistemática o a condicionar toda su estrategia de draft. Tener un jugador que genera ese miedo táctico permitía a SK Gaming tener más libertad en otras líneas. Werlib llegó a SK junto a Selfmade, con quien ya había dominado la escena española en Mad Lions. Esta conexión jungla con top fue el motor del equipo durante el split de primavera de 2019. Werlib sabía exactamente cómo jugar para su jungla, facilitando que Selfmade brillara y se convirtiera en el rookie del split. El split de primavera de 2019 fue una auténtica locura para SK Gaming, nadie esperaba que volvieran tan fuertes. En su primera temporada de vuelta consiguieron meterse en los playoffs tras un desempate de infarto que fue puro cine. Selfmade estaba en su prime, carrileando partidas y demostrando que era el mejor novato de toda la competición. Werlib en la top lane aportaba esa veteranía y ese saber estar en los momentos clave, suponiendo un pilar para el equipo. Aunque perdieron en la primera ronda de playoff, el mensaje estaba claro: SK Gaming había vuelto para quedarse. Sin embargo, mantener ese nivel en la LEC es muy difícil debido al mercado de fichajes. En el verano de 2019 bajaron un poco el nivel y terminaron séptimos, quedándose fuera de los playoffs por muy poco. A partir de ahí, SK Gaming se convirtió en un equipo gatekeeper, esos que siempre están ahí, pero les cuesta dar el salto final. Han pasado muchos jugadores por sus filas: Crownshot, Yenax, Trick, Yezu, todos ellos con ganas de triunfar bajo el escudo azul, pero el objetivo de la organización siempre ha sido volver a levantar un trofeo y representar a Europa en el escenario mundial. Si algo define a SK es su resiliencia, que nunca se rinde, por muy difícil que se ponga la clasificación. Damos un salto en el tiempo hasta la actualidad, donde SK Gaming sigue intentando asaltar el trono de G2 y Fnatic. En 2023 y 2024 han hecho apuestas muy interesantes por jugadores jóvenes con grandes mecánicas como Exakick y DOS. Han tenido splits muy buenos, llegando a quedar cuartos en el invierno de 2023 y dando mucha guerra a los grandes, pero aunque los resultados aún no han llegado, este 2026 han cocinado con su roster. Han fichado a leyendas como Wunder para la top lane y Mikix de support, dos tíos que lo han ganado absolutamente todo. Tener a Mikix en el equipo es como tener un seguro de vida, es un genio poniendo visión y haciendo jugadas imposibles. Junto a ellos estarán Líder en la mid lane, conocido por sus picks raros, Skills en la jungla y Hopa de ADC. Es un equipo para conquistar por fin el trono y demostrar que la resiliencia es la clave en esta competición, y esa capacidad de supervivencia es imprescindible. Quieren borrar de una vez por todas el recuerdo de los años malos y volver a ser esa organización que todo el mundo temía. Para ir terminando con este viaje por la historia de SK Gaming, hay que reconocerles el mérito de seguir vivos después de casi 30 años. Han pasado de ser 4 frikis jugando al Quake en Alemania a ser una multinacional que factura millones de euros al año. Han sabido adaptarse a cada cambio. Son la prueba de que en los esports, si haces bien las cosas y eres fiel a tu estilo, puedes convertirte en una institución eterna. Han tenido momentos de gloria máxima y derrotas que nos hicieron llorar a todos frente a la pantalla de nuestro ordenador, pero siempre han vuelto con más fuerza, buscando nuevos talentos y apostando por el crecimiento de esta comunidad. Tener equipos de LoL, Valorant, Brawl Stars y hasta una división femenina de éxito demuestra que su ambición no tiene límites. SK Gaming es historia, es pasión, y es sobre todo la casa de muchos de los mejores jugadores que han pasado por el gaming. Así que la próxima vez que veáis ese logo azul en la retransmisión,
Recordad que estáis viendo a los abuelos de todo esto. Respetad el escudo porque han sudado sangre para que hoy podamos disfrutar de este espectáculo que tanto nos apasiona. Espero que os haya gustado este repaso de la historia de SK Gaming, una organización que es puro corazón y pura competición. Y aunque les pese a muchos, SK Gaming son sin duda los padres del gaming.